Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Transforma tu empresa en una hiperempresa. Nuevo Mage de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. Libérate del estrés con Melipaz. Tranquilizante natural de Nop Laboratorios. Pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentan comentarios de Tomás Mochiati. Siliconizer de Lanco. El único impermeabilizante para techos y paredes que protege en dos fases. Fase 1, el impacto. Sellado y ultrarresistencia elastomérica para aguantar el impacto de la lluvia a 115 kilómetros por hora. Fase 2, el agua emposada. Tecnología reforzada con fibra que soporta el agua emposada eliminando filtraciones. Para lluvias cualquiera, para diluvios. Siliconizer de Lanco. Siente el color, siente la protección. Lanco. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Las primarias de este domingo son muy importantes. Aunque es incierto pronosticar un resultado por el voto voluntario y por lo tanto la cantidad de votantes que participarán en los comicios, los datos que existen indican que podría ganar Janet Jara. Cuando comenzó la primaria, todo el proceso de primaria, cuando comenzaron las campañas, el llamado socialismo democrático estimó que Carolina Toá tenía la carrera corrida, que ganaría sin inconvenientes, que podía darse el lujo de ser amable con sus contrincantes y que su experiencia, que su biografía, que su gestión como ministra del Interior y Seguridad Pública sería suficiente para vencer en forma holgada. Creyó Carolina que el servicio prestado al gobierno después de la derrota del plebiscito de 2022 sería un servicio retribuido, pero no ha sido así. Hubo un momento en que la ventaja que tenía Toá la perdió. Hubo otro momento en que las tres candidaturas principales, las de Toá, Jara y la de Gonzalo Winter, estuvieron empatadas, hasta que Jara empezó a ganar, empezó a distanciarse y Winter se desplomó en medio de una serie de chiquilladas, tonteras, actos propios de una adolescencia tardía, en medio de tanta torpeza. Lo de Toá fue más grave, porque su experiencia auguraba éxito. Reitero, los datos que hay, por lo del voto voluntario, no son del todo seguros, pero hay antecedentes que indican que Jara estaría liderando y que su candidatura la candidatura de Toá estaría en serias dificultades. Toá, aunque estaba, todos lo sabemos, semi-retirada, es una política, lo reitero, con experiencia. Y pese a eso, pese a esta experiencia, fue sorprendida. Muchas encuestas indican que la mayor preocupación de los chilenos es la seguridad. Todos saben que ante las enormes falencias y omisiones iniciales de este gobierno, este es un asunto del que se apropió la derecha, principalmente José Antonio Kast, pero lo que nunca imaginó Carolina, que sería la candidata del Partido Comunista, la que la criticara como si fuera Kast sobre la inseguridad del país. Peor que eso, Janet la acusaría a ella, Janet Jara, la acusaría a ella, a Toá, de ser la responsable de la inseguridad, dándose el gusto incluso de colocarle nota, como una profesora de liceo, e informando urbi et orbi, que por ningún motivo nombraría a Carolina Toá ministra. Yo jamás la nombraría, porque lo ha hecho mal. Peor que eso, le dijo que se había esforzado, que había trabajado, pero que eso había sido en vano. O sea, ¿de qué la acusó? La acusó de ser simplemente incapaz, que trató pero no pudo, que el problema no fue el empeño. Y naturalmente, el estilete incluso era más profundo. Si no puede ser ministra, menos podrá ser presidenta. La mató varias veces.
Carolina Toá no esperaba este ataque en profundidad. Lo esperaba de su adversario natural, de José Antonio Kast. La sorprendida Carolina manifestó en público su dolor, ese que ocasiona lo que podría ser una casi traición, que una compañera de gabinete la acusara casi en forma, según ella o según su entorno, artera. No solo eso, Carolina Toá reclamaba que el Partido Comunista, el partido de Janet Jara, había sido una permanente piedra en el zapato para toda la batería de leyes que en materia de seguridad había lanzado el gobierno. Que los mismos que se habían opuesto en muchas oportunidades a esas leyes, sin ningún pudor, ahora la criticaran por la inseguridad. Eso ella no lo esperaba. La palabra hipocresía y cinismo la pronunciaban adherentes a Toá, y esto paralizó a Carolina, el verse atacada por la derecha y por la izquierda, Partido Comunista, por la seguridad. Ella quedó al medio. A Janet Jara no se le escapó que una crítica tan brutal a Carolina Toá era también una crítica enorme al mismo gobierno de Gabriel Boric, del que forman parte. Era una crítica a la política del gobierno en materia de seguridad. Pero ocurre, y usted se debe haber dado cuenta, que el gobierno no contestó a las críticas de Janet Jara. Mejor aún, ni siquiera se molestó. Hay una razón. La relación de Gabriel Boric y del Frente Amplio es muy estrecha con el Partido Comunista. Ese es su verdadero partido aliado, con el que comparten algo muy simple. Comparten la tesis de que hay que debilitar al socialismo democrático hasta, ojalá, llegar a su extinción. Carolina, pobre ella, propietaria de una inocencia incompatible con una política avesada, nunca entendió que el Partido Comunista sería un adversario duro en una competencia en la que todo vale. Tampoco calculó que el gobierno, teóricamente su gobierno, se quedaría callado. Y hay otro silencio grande, el de Michelle Bachelet. Ustedes recordarán que cuando Carolina Toá se manifestaba disponible, esta palabra le gusta mucho a los políticos, la palabra disponible, estoy disponible. Bueno, cuando Carolina Toá dijo estar disponible para una candidatura presidencial en el verano pasado, Michelle Bachelet estaba recluida en su casa frente al lago Caburgua. Y aquí voy a hacer un paréntesis, porque esa casa de veraneo frente al lago Caburgua tiene historia, porque ahí estaba Michelle Bachelet cuando el 6 de febrero del año 2015 estalló el caso Cabal. Ahí estaba junto a Sebastián Dávalos y Natalia Compañón, después de que ellos obtuvieran ese crédito personalísimo por unos $10 millones que le dio sin garantía Andrónico Luksic para hacer el negocio. Y ahí estaba también el 10 de febrero de 2007, cuando inició sus operaciones el Transantiago, el sistema público de transporte que prometieron que se autofinanciaría y que nos ha costado a todos miles de millones de dólares. Esa casa tiene historia. Y ahora, el verano recién pasado, las voces del PPD, del Partido Socialista, de la Democracia Cristiana, del Frente Amplio, del Partido Comunista, todos decían que su candidata era Bachelet. Era un coro afiatado, esperando que Madame se pronunciara. Y ella, Madame, estaba en silencio ahí frente al lago, en esa casa. Esperaba a Carolina Toá que Bachelet se pronunciara, que dijera algo, pero ella no lo hacía. Y Carolina Toá, en medio de esta espera pública, se deterioraba, porque quedaba en evidencia pública que era una candidata de reemplazo, una candidata suplente, una candidata que no era la primera opción. Cuando Carolina Toá, en forma tardía, porque esperó mucho, dijo, voy a ser candidata, ya era un poco tarde, porque ella estaba con el ala herida. Y solo después de su decisión de anunciar públicamente su candidatura, habló recién Bachelet diciendo, no voy a ser candidata. Y ahora, Bachelet ha practicado un nuevo silencio. Recuerden ustedes que Michelle Bachelet es socialista, por lo tanto deberá estar con Carolina Toá. Pero ella está con la boca pegada.
O sea, no la apoya. Y es aquí, es ahora, donde entramos al meollo del asunto, al corazón del problema. Usted se habrá dado cuenta que Carolina Toá hizo una campaña institucional. Era una candidata que parecía que todavía era ministra del Interior, como que hablaba desde la moneda. Después, posiblemente, cuando ya era tarde, cambió. O sea, Carolina Toá entendió tarde que todo esto tiene una falla de origen y posiblemente una falla que no tenga solución. ¿Y cuál es el problema? El problema es el Partido Comunista. Este es el corazón del asunto. A ver, el Partido Comunista chileno es el más ortodoxo de Occidente. El Partido Comunista chileno nunca habló de... Primero apoyó todas las invasiones que hizo la Unión Soviética a los países que conformaban el conglomerado soviético cuando alguno se ponía díscolo. Las apoyó todas. Checoslovaquia, Hungría, etc. El Partido Comunista chileno nunca habló de renovación, de cambio, jamás. Siempre consideró al eurocomunismo italiano de Berlinguer, el francés de Marchais, de Georges Marchais, el español de Santiago Carrillo como una deriva doctrinaria, como una desviación socialdemócrata, como una aproximación a la democracia burguesa. O se lo digo de otro modo, al Partido Comunista chileno jamás le gustaron las palabras glasnost, apertura, perestroika, reestructuración, los símbolos de las políticas de Mikhail Gorbachev. El Partido Comunista no solo tuvo una política militar bajo la dictadura de Pinochet, sino que no participó en el plebiscito que lo derrotó en 1988. Y el Partido Comunista, en medio del estallido de 2019, no firmó el acuerdo por la paz y la nueva Constitución, el acuerdo político alcanzado el 15 de noviembre de 2019 en medio del estallido social para llegar a una nueva Constitución y lograr así llegar a algún acuerdo. El Partido Comunista no participó de nada de esto. Durante los años de concertación, en algún momento, cuando regía el sistema binominal, se llegó a acuerdos de pactos por omisión para que el Partido Comunista tuviera algunos parlamentarios, pero sin que formara parte del gobierno. ¿Cuándo se produjo el gran vuelco? El gran vuelco se produjo en 2010, cuando ganó el gobierno Sebastián Piñera. No ganaba un derechista desde el año 1958 con Jorge Alessandri. Y en ese momento, cuando ganó Sebastián Piñera en el 2010, la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el PPD, el Partido Radical, decretaron la muerte de la concertación. Y en 2013, Michelle Bachelet creó lo que se llamó la nueva mayoría. ¿Cuál fue la gran innovación? La incorporación del Partido Comunista al gobierno a la par de los demás partidos. En ese momento iba por una candidatura Michelle Bachelet, pero ya estaba en el pacto. No solo había, en este caso, una razón electoral, sino que también había una razón ideológica. En ese momento, en 2013, se había esfumado la Michelle Bachelet del primer gobierno, que era una Michelle Bachelet liberal, que había gobernado con ese grupo llamado Expansiva. Ahora surgió la Bachelet del exilio, la que añoraba la Alemania oriental, o sea, la que añoraba la Alemania comunista. Y esto originó dos cosas. La primera es que al incorporarse el Partido Comunista a esta alianza llamada Nueva Mayoría, se obvió, se escondió que el Partido Comunista chileno es un partido tradicional, marxista, leninista, que desea la dictadura del proletariado como tránsito a una sociedad socialista sin clases. Eso de que su objetivo fuera una dictadura fue obviado, fue puesto bajo la alfombra por los otros partidos. No era tema. Y lo segundo es que el Partido Socialista, que había tenido un proceso desgarrador de renovación después del golpe militar, renovación que no era otra cosa que valorar la democracia, algo muy simple, pero no para ellos, sufrió después de esto un evidente retroceso en esta renovación.
Y esta es la razón por la que el Partido Comunista y el Partido Socialista estaban en favor, por ejemplo, del proyecto constitucional de Boric, Loncón y Atria, que tenía ingredientes autoritarios. Ahí también se manifiesta el retroceso de la renovación socialista. Y esta alianza, que escondió la doctrina del Partido Comunista para favorecer el compromiso político, es la que ha explotado en esta primaria. Por eso, perdone usted la extensión, porque esta es una historia antigua, un poco larga, pero es el curso de todas estas cosas, de todos estos fenómenos, de todas estas ambigüedades, de todas estas cosas que se escondieron bajo la alfombra, lo que ha explotado ahora. Esta es la razón del silencio de Michelle Bachelet, a quien algunos, a baja voz, en el Partido Socialista, la tildan de ser más partido comunista que partido socialista, más comunista que socialista. Carolina Toá, ante la desesperación de una derrota, levantó la alfombra, esa que estaba puesta ahí durante tantos años, la que había contribuido ella misma a instalar, y dijo dos cosas: que el Partido Comunista apoyaba dictaduras y que donde ha gobernado el Partido Comunista en el mundo, los países se han estancado socialmente y ha cundido la pobreza. O sea, el Partido Comunista es un partido empobrecedor. Janet Jara había dicho, textual, Cuba tiene un sistema democrático, Venezuela un régimen autoritario. ¿Es que acaso la vocación por las dictaduras por parte del Partido Comunista lo descubrió recién ahora Carolina Toá? ¿Es que ahora descubrió que donde gobierna el Partido Comunista ha cundido la pobreza? Es obvio que no. Lo que ocurre es que lo escondían, como les decía, calculadamente. Ahora que está utilizando en la campaña todo lo que tiene, saca estos antecedentes a la desesperada. ¿Qué dijo Carolina? En Chile hoy los problemas son dos: seguridad y economía. Yo les pregunto a ustedes, ¿creen que un gobierno del Partido Comunista se hará cargo de esos problemas? ¿Creen que una candidata comunista ofrecerá una propuesta en estas materias que derrote a la derecha? Todos sabemos la respuesta: no. O sea, lo que hace Carolina Toá como último recurso es recurrir al voto útil. Y por otra parte, los comunistas han sido sinceros, nunca han mentido. Lautaro Carmona, por ejemplo, ha sido explícito. En forma oficial dijo: debemos tener las puertas abiertas para que sea el movimiento social el que obtenga los avances sociales que buscamos, ya sea por la vía del derecho como por la vía de los hechos. ¿Escuchó bien? ¿Escuchó usted bien? Sí, dijo, si el derecho no funciona, está la vía de los hechos. O sea, una declaración antidemocrática clarísima y dicha en forma oficial. ¿Por qué le digo que la candidatura de Toá tiene una falla entonces de origen? Porque los partidos que en la nueva mayoría salieron con el Partido Comunista ocultaron la colisión del Partido Comunista con los principios democráticos. En esto son alegremente responsables los dirigentes de la Democracia Cristiana, del Partido Socialista, del PPD, del Partido Radical. Y esto es lo que ha explotado ahora. Y por eso Toá trata de cuadrar el círculo. Una de sus críticas es que el Partido Comunista, como les decía, apoya dictaduras. Pero el problema está que si gana Janet Jara, Toá tendrá que apoyar a quien sostiene dictaduras. Y por eso no se puede cuadrar el círculo. ¿Cómo va a apoyar a alguien que apoya dictaduras? Y quien sostiene dictaduras difícilmente puede proclamarse un demócrata o una demócrata. Se da cuenta que la lógica no funciona y mejor los principios democráticos son los que están en juego. La explicación que da Toá sobre esto es que yo tengo mi palabra empeñada. O sea que estaría casada por este vínculo con ese partido que ahora, y solo ahora, critica en sus principios, cuando esos principios los conoció de siempre. Fidel Espinosa, senador del Partido Socialista, dijo: para mí el Partido Comunista es de extrema izquierda, pero no rupturista. Ellos forman parte del juego democrático, pero tienen una posición de extrema izquierda. Pero sin querer apunta a algo. Si los que dicen que el Partido Republicano es de extrema derecha no deberían decir en consecuencia que el Partido Comunista es de extrema izquierda
y que por lo tanto Carolina Toá podría apoyar a una candidata de la extrema izquierda? Pero más allá de todas estas consideraciones, es evidente, lo voy a reiterar de nuevo, que la candidatura Toá tiene una falla de origen. Y esa falla existe desde la creación de la nueva mayoría a instancias de Michelle Bachelet el año 2013. A esta falla en la estructura se agregó un elemento adicional, que es el que destapó Oscar Landerriche, el economista socialista que dijo que después de la actuación del Frente Amplio, desde Gabriel Boric para abajo, durante el estallido social, duda de su vocación democrática. O sea, Partido Comunista y Frente Amplio. Algo más. Recordemos que Carolina Toá es militante del Partido por la Democracia, el PPD. Cuando en una de sus tantas intervenciones sobre este asunto dijo: no soy partidaria de que el Partido Comunista gobierne el país, ¿quién se molestó? Se molestó el Partido Socialista, lo que prueba, de nuevo, el retroceso que ese partido ha tenido respecto a su renovación. Hubo una reunión en la que participaron Paulina Bodanovich, senadora, presidente del Partido Socialista, Camilo Escalona, alcaldes y concejales socialistas. Y en esa reunión había molestia por el trato que Toá daba a los comunistas. Todos sabemos dos cosas: que el Partido Socialista quería a Paulina Bodanovich como candidata y que el Partido Socialista es el que tiene más infantería para hacer una campaña. El desgano del Partido Socialista por las críticas de Toá al Partido Comunista se ha notado en los últimos días. De hecho, hay poca infantería en las calles del Partido Socialista. El cierre de campaña de Carolina Toá fue un poco triste, sin gente en abundancia, sin algarabía. Hubo mucha claque en los cierres de campaña de Janet Jara y de Gonzalo Winter. Y un dato más: en el cierre de campaña de Carolina Toá no estuvo presente la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. Se prefirió ir lejos, prefirió estar ese día en la región del Maule. Esto dice muchas cosas. En un último intento por ganar, y ante la distancia que adoptó Jara respecto al gobierno, ya que en su campaña publicita... ¿Qué publicita Jara en su campaña? La reforma previsional, la jornada laboral de 40 horas, el sueldo mínimo, pero los publicita como si fueran obra de ella y de nadie más. ¿Qué hizo Toá? Optó por reivindicar su actuación en el gobierno. Como les decía, es la más continuista de todas. Sacaron, o de todos, todas y todos, sacaron un video grabado a la rápida con parlamentarios del sector, inspirada en una película que se llama Intensamente. Y ahí está la reivindicación por parte de Toá, esto fue a última hora, de las 60 y tantas leyes sobre seguridad, mientras, dicen en el video, los de la otra candidata se opusieron. Agregan: el gobierno se ha equivocado tanto, y siguen: sin Toá, el gobierno habría sido un completo desastre. Y que además ella no es una estudiante en práctica. Fue un video durísimo, cuando ya estaba terminando la campaña, pero era el último cartucho, la última bala que había en el cargador. Lorena Fríes, del Frente Amplio, se enojó, diputada. Dijo: fueron ellos parte del gobierno del primer día y ahora salen con este video lleno de descalificaciones y mentiras. ¿Y dónde quedó la camaradería? ¿Y dónde quedó el respeto? Se preguntó a sí misma. Corrección. Mario Marcel, es verdad, estuvo del primer día, pero Carolina Toá no estaba del primer día, se incorporó después de la derrota, que yo diría estructural, del plebiscito, y llegó a implementar la política de seguridad que no existía bajo este gobierno. En esta parte se evidencia lo que todos sabemos, que Toá siente que hizo el trabajo sucio, siente que se puso una mochila pesada sobre los hombros, siente que sirvió al gobierno y soporta ahora la crítica que estima que es injusta. O sea, que paga los costos. Mientras tanto, por el otro lado, Daniel Jadue, entre risotadas, a mandíbula batiente, dijo: menos mal que Toá no va a ser candidata a presidenta ni presidenta. Sobre esta falta de camaradería no escuché nada decir a Lorena Fríes.
hago un paréntesis a propósito de Daniel Jadwe, los tribunales determinaron que tenía que volver al arresto domiciliario total y ahora quiere recurrir al Tribunal Constitucional para que lo autoricen a ser candidato. Como que Daniel Jadwe, no tiene conciencia que el Ministerio Público estima que cometió delitos. Janet Jara, viva, otros dirán vivaracha, proclama la reforma previsional. Pero lo que la derecha entendió como un acuerdo definitivo para muchos años, para Jara no lo es, porque Jara sigue sosteniendo que ella quiere eliminar las AFP e instaurar un sistema de reparto. ¿Es que Jara engañó a la derecha o la derecha por conveniencia aceptó dejándose engañar? Y algo más, recordemos, la última candidata del sector del socialismo democrático en la elección presidencial pasada fue Jasna Proboste. ¿Qué pasó en la primera vuelta con Jasna Proboste? Salió quinta. Por lo tanto, aquí no hay tanta novedad si pierde Toá. A ver, si gana Toá y se transforma en la banderada del sector, posiblemente haya una reyerta mayor. Porque ocurre que habrá dos listas parlamentarias. Una con candidatos de la Democracia Cristiana, Partido Socialista, Partido por la Democracia, PPD, Partido Radical, Partido Liberal, y la otra con el Frente Amplio y el Partido Comunista. Y esta será una disputa intensísima. Y será muy difícil, si Toá es la candidata, arbitrar eso. Y si dan la presidencial por perdida, es posible que abandonen a Toá su suerte porque las heridas de esta primaria no se habrán cerrado, no habrán cicatrizado y solo se van a preocupar de la parlamentaria. Siempre quienes creen que hay posibilidades de que van a hacer oposición, ¿qué es lo que hacen? Se refugian en el Congreso y le dan preferencia entonces a las candidaturas parlamentarias. Esta es una de las razones por las cuales además se estancó totalmente la reforma al sistema político, porque la ingobernabilidad gana la oposición. Pero ¿qué ocurre si gana Janet Jara? Si gana Janet Jara, la noticia es que nos convertiremos en una excepción, en una particularidad, en una rareza, porque no hay izquierda, que yo conozca al menos, que sea conducida por una candidata militante del Partido Comunista, especialmente de las características del Partido Comunista chileno. No solo eso, cambia totalmente el panorama político, porque la primus inter pares será del Partido Comunista, apoyada además cercanamente por el Frente Amplio. Será bajar un peldaño más hacia el sótano por parte del Partido Socialista y el PPD, lugar donde ya están la Democracia Cristiana y el Partido Radical. Carolina Toá, ella como política, habrá perdido la última oportunidad. Y Michelle Bachelet, ahora sí, yo se lo aseguro, si gana Jara, hablará de inmediato dando su apoyo a Jara. El Partido Socialista se doblegará al menos en buena parte frente al Partido Comunista. Y esta posible victoria ampliará la brecha existente entre un sector y el otro. Y el centro político, que ya está escaso de gente, quedará despoblado. Como alguna vez ocurrió en Chile, se podrá estar en un sector o en el otro, sin que existan estaciones intermedias. Pablo Longueira, hablando de esto, dijo que estas primarias son más importantes que la presidencial, donde es posible que gane un candidato de derecha justamente porque se está disputando y discutiendo el liderazgo de la izquierda. El Partido Comunista Chileno no solo apoya a los gobiernos de Cuba, Venezuela, Nicaragua, también la invasión rusa a Ucrania, está con los rusos y tiene estrechas relaciones con China, donde gobierna una dictadura del Partido Comunista. Me refiero a China, bajo estos intereses políticos internacionales, en este caso los chinos, muchas veces los intereses nacionales quedan supeditados. Y esto es muy importante. Es posible que en medio de sonrisas y trato horizontal, como ahora se dice, Janet Jara haga todos los esfuerzos para iniciar una operación de camuflaje. Mal que mal, esta sería una situación única, la del Partido Comunista, reitero, encabezando la izquierda. Y de hecho, desde el Partido Comunista surgió la idea de que Janet Jara renuncie al PC para que su candidatura sea de unidad, como si una renuncia a la hora nona fuera una simulación eficaz.
pero ha ocurrido que el Servicio Electoral, el CERVEL, ha dicho que eso no lo puede hacer, que no puede renunciar, porque sería ilegal, porque el plazo para renunciar o para desafiliarse ya venció. De ganar Jara, ¿es posible que surja una candidatura de centro? Es lo que quisieran los demócratas cristianos, pero no tienen candidatos, tampoco tienen militantes, por lo tanto, por ahora, esa posibilidad se ve un poco lejana. Y hay un tercero en discordia, para el que lograr un segundo lugar, por ejemplo, sería un éxito. Gonzalo Winter, el candidato del Frente Amplio, el amigo del presidente Gabriel Boric, hizo una campaña identitaria, volviendo al origen, desmintiendo el llamado aprendizaje y eso que se dice de Boric, de que él y su gente cambiaron. Ya no valoran la concertación. En la campaña de Winter no se valoró la concertación como decían que venían haciéndolo en el último tiempo. En una de esas, Óscar Landerreche tiene razón. Para la historia quedarán esas imágenes difundidas en la franja de Gonzalo Winter, con esos señores obesos sentados en la mesa del poder, comiendo en forma grotesca hasta la saciedad, hablando con desparpajo y liquidando a la gente humilde. O sea, nuevamente surge eso de que no son 30 pesos, son 30 años. Hay que poner atención a lo que va a ocurrir el domingo en la noche, a quien gana, a los discursos, a la reunión de todos los candidatos de la sede de quien gane, intentando mostrar unidad. Será un momento muy importante, obsérvelo con atención. Y a propósito, Gabriel Boric, debido al nacimiento de su hija, está con una licencia postnatal. Aunque podría excusarse legalmente, está lejos de su lugar de votación, ha decidido ir a votar a Punta Arenas. Se ha dicho que iría en un avión institucional. Puede ser el avión Gulfstream o en el Boeing presidencial. Si viaja en el primer avión, el Gulfstream, el costo, incluyendo el mantenimiento, el alojamiento de la tripulación, es de unos 30.334.000 pesos. Si va en el Boeing, el costo sube a 32.577.000 pesos aproximadamente. Si va con más gente, porque esto es solamente él y pilotos, si va con más gente, sube los costos por alojamiento y comida. Pregunta, ¿por qué el presidente no va a votar, si es que quiere hacerlo, en un avión comercial? ¿Qué tiene que ver eso con la presidencia? ¿Por qué usted y yo, todos, debemos pagar esa enorme cantidad de plata? Un dato, ya que este es un gobierno ecologista. Un avión pequeño equivale, en cuanto a contaminación, al que originan 177 autos. Si esto ocurre, este será, sin lugar a dudas, el voto más caro de estas primarias. Y ahora algunos comentarios pequeños. Eduardo Vergara era subsecretario de Prevención del Delito en Chile. Lo sacaron porque la prevención del delito no funciona, usted sabe. No se está previniendo prácticamente nada. Entonces lo reemplazaron por alguien que tampoco sabe mucho de esto, que es Carolina Leitao, exalcaldesa de Peñalolén. Los gobiernos, eso sí, siempre se preocupan de ubicar a su gente, de colocarla en lugares adecuados. Hay toda una burocracia internacional que sirve para eso. Eduardo Vergara, después de fracasar en Chile en cuanto a la prevención del delito, fue nombrado por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, jefe de la recién creada División de Seguridad Ciudadana del sector de instituciones para el desarrollo. ¿Qué dijo el banco? Esta decisión busca ampliar y priorizar la atención de la seguridad ciudadana y la justicia, alineándose con estrategias como el nuevo BID Impact Más y la Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo. ¿Se da usted cuenta cómo nosotros no valoramos lo que tenemos? Teníamos que valorar a Vergara. Ahora, no se la pudo en Chile, dirán algunos, pero lo valora el BID y lo nombra como jefe de la seguridad ciudadana de ellos. La burocracia internacional da para todos y los gobiernos logran este tipo de cosas, ubicar a sus amigos, a sus fieles en puestos internacionales. Y esta es otra. Sebastián Kraljevich, un amigo del presidente,
él fue jefe estratégico de la campaña de Gabriel Boric. Gabriel Boric, muy agradecido, sin que este Kraljevic tuviera ninguna experiencia internacional, lo nombró embajador de Chile ante la Organización de Estados Americanos, la OEA. Bueno, ocurre que este Sebastián Kraljevic acaba de renunciar al cargo diplomático. No le importó que estaba a punto de comenzar la Asamblea Anual de la OEA, por lo que Chile no tendrá representante. No solo eso, Chile debía presidir el último trimestre de este año el Consejo Permanente de la OEA, lo iba a presidir, por lo que habrá que enviar de urgencia a un nuevo embajador con todos los gastos que esto significa. Y no solo eso, cuando Chile debía presidir el Consejo Permanente, se iba a desarrollar la Cumbre de las Américas. Pero no es que a Sebastián Kraljevic él haya renunciado por el amor al terruño, porque quería volver a la patria. No fue eso, no. Ocurre que asumirá el cargo en la OEA, de secretario para el fortalecimiento de la democracia. Un cargo de mucha carga laboral. Hay una norma que prohíbe a los embajadores asumir cargos permanentes en la OEA antes de 6 meses de abandonado el cargo. Pero ocurre que aquí Kraljevic renuncia y lo nombran. Ocurre que el secretario general de la OEA, Albert Randim, lo propuso para el cargo. Y en casos muy especiales, en cargos de confianza, se puede hacer una excepción a este plazo de 6 meses. Chile, con Kraljevic a la cabeza, promovió la llegada del secretario general de la OEA, Albert Randim, a su cargo, a la Secretaría General. Y ahora Randim nombra a Kraljevic, haciendo una excepción. Y nos quedamos sin embajador, porque Chile pasa a un segundo plano en el interés personal de Sebastián Kraljevic, de esta persona. El canciller Alberto Van Claregem, que es un hombre bueno, no opina sobre su embajador. Entonces, de asesor estratégico de la campaña de Boric, Gabriel lo nombra embajador en la OEA, de ahí impulsa a Randim, y Randim, con una excepción, lo nombra para fortalecer la democracia. Y Chile da lo mismo. Los sueldos ahí son buenísimos. Puestos internacionales de nuevo. Y colorín colorado, ese cuento por lo menos se ha acabado. Le cuento otra. Los profesores paralizaron en una huelga que fue ilegal. La contralora Dorothy Pérez exigió que se les descontaran los días no trabajados, que es lo mínimo que puede hacer. Entonces los maestros se enojaron. El presidente de los profesores, Mario Aguilar, dijo que esto es muy cuestionable que le estén descontando los días no trabajados. ¿Cuál es la tesis de Mario Aguilar? Es que se puede no trabajar y cobrar igual. Y dicen que van a recurrir a los tribunales y a la Organización Internacional del Trabajo. Y como a la contralora estos profesores no le pueden hacer nada, decidieron cargar contra los niños. No van a recuperar las clases. Los dejarán sin enseñarles algunas materias. La vocación se nota. Hablemos de una buena noticia. En Biobío, hace ya 1 año y 4 meses aproximadamente, dimos a conocer la compra de los autos Lexus calificados de alta gama, comprados sin licitación por el Poder Judicial para los ministros de la Corte Suprema. Esa compra, fue tal el escándalo que esa compra se revocó. Ocurre que hay un sumario contra Ricardo Guzmán, director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, y Zvonimir Koporsic, que es subdirector, los que posiblemente van a ser destituidos. Hay otras 26 personas sumariadas. Yo le decía que hay algo bueno, sí. ¿Qué es lo bueno? Que los jueces, ante lo que llamaron el impacto negativo de los medios de comunicación, intervinieron en la Corporación Administrativa del Poder Judicial, que depende de ellos, y redujeron en un 85,7% las compras por trato directo. Eso demuestra el descontrol que había hasta ahora en la Corporación Administrativa del Poder Judicial. A propósito de trato directo, con los que se beneficiaba, usted lo sabe, las fundaciones. El fiscal nacional Ángel Valencia quitó el caso de la Fundación Procultura, recordémoslo, la del médico psiquiatra Alberto Larraín, cercano a Gabriel Boric, a Claudio Rego, le quitó esta causa, esta investigación al fiscal Patricio Cooper y la reasignó al fiscal de Antofagasta, Juan Castro Becchios. Esta reasignación
de esta investigación fue el 16 de mayo. Recién el 9 de julio llegaron los antecedentes a Antofagasta. Dese cuenta cuánto tiempo pasó. La causa, esta investigación ha adoptado un avance lento, cansino. Hace ya 45 días que nada se sabe de algún avance en la causa Procultura. Otra sobre trato directo. Las compras de trato directo a dedo en el gobierno de la región metropolitana, bajo Claudio Rego, casi se duplicaron, casi se doblaron. Ahí están muy mal las cosas. Mientras tanto, existe la solidaridad política. Todo lo que se ha sabido de Orrego no importó a un grupo de alcaldes socialistas que están con Orrego, pese a todo lo que se ha sabido, que le fueron a entregar su apoyo. Christopher White de San Bernardo, Manuel Zúñiga del Bosque, Sebastián Rosa de Talagante, Felipe Muñoz de Padre Hurtado y Luis Astudillo, que no es socialista, sino que está cerca del Partido Socialista, que es alcalde de Pedro Aguirre Cerda. Otra más. ¿Se acuerda usted del puente Caucao? El famoso puente basculante que se transformó en un hazmerreír internacional en Valdivia. Bueno, recuerde que se descubrió un fotógrafo falso, que las losas fueran instaladas al revés, que el sistema de levante capotó cuando lo estaban probando y finalmente quedó basculante, pero el puente se levanta poco, no se levanta lo que debería levantarse. Así, pese a todo esto, su costo fue varias veces a su valor original. Ahora la Corte Suprema determinó que hay que pagar a la empresa española ASBI 1.500 millones de pesos por obras realizadas y no pagadas y por aumento del plazo. Y en el MOP, en el Ministerio de Obras Públicas, nadie responde. Hablemos de seguridad. En Biobío dimos a conocer una situación insólita. La Dirección de Bienestar de Carabineros contrató a 2 exfiscales que hoy figuran en la nómina de defensores de narcotraficantes. Imagínense lo que esto significa, contratar a abogados que están en la nómina de quienes defienden a narcos. Alejandro Peña Ceballos y su socio José Villalobos Gómez han defendido a narcos y pueden estar defendiendo a carabineros. Solo en mayo de 2025, este último, Villalobos, recibió un pago de 2,5 millones de pesos según el portal de transparencia activa de Carabineros y otros 2,5 millones recibió ese mismo mes el exfiscal Peña, Alejandro Peña. La glosa se identifica como un pago único que corresponde al 50% del total de los honorarios. El exfiscal Alejandro Peña, recordemos que fue director de la Unidad Especializada de Tráfico Ilícito de Drogas de la Fiscalía Nacional, fiscal regional metropolitano, pero después se fue y pasó al lado de los narcos. En abril pasado accionó contra la decisión de un juez del Juzgado de Garantía de Iquique, quien en su criterio, según él, según este abogado, había infringido las garantías constitucionales de un cliente suyo. ¿Qué cliente? Un imputado por tráfico de drogas y posesión de armas de fuego que cumplía con la cautelar de prisión preventiva en Santiago 1. Alejandro Peña defendió, y con éxito, a uno de los miembros de una organización de extranjeros que preparaba el envío de un cargamento de cocaína desde Chile a Países Bajos, Holanda, con el objetivo de tantear esa ruta, probar la ruta, para llevar droga de Sudamérica a Europa. Con el pago de coimas a un agente naviero, pero que en realidad era un infiltrado de la policía, se hizo pasar por agente naviero, estas personas buscaban exportar al interior de un contenedor unos 100 kilos de cocaína desde el puerto de San Antonio a Rotterdam. El cliente de Alejandro Peña, un ciudadano chino llamado Yan Fei Shan, se encargó personalmente de llevar hasta el Hotel Ibis de Las Condes más de 70 millones de pesos en dinero efectivo que estaban destinados a financiar la logística de esta operación. Y esto incluía el pago al agente revelador que se iba a encargar de contaminar el container con destino a Países Bajos. Chan, al igual que una segunda persona, puso en primer lugar a disposición su cuenta bancaria para recepcionar el dinero que venía desde el extranjero, para luego trasladarlo en billete al sector oriente de la capital, donde se alojaba el otro miembro de la organización. Y así fue como Chan y un compatriota suyo, además un ciudadano peruano y un albanés, terminaron detenidos en medio de la investigación de una unidad de la Fiscalía Regional de Valparaíso. Pese a estas pruebas presentadas en contra,
El imputado que defendía a Alejandro Peña salió libre, luego que el tribunal, extrañamente, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar resolviera en junio pasado absolverlo de los delitos de tráfico, el 19 de junio pasado, absolverlo de los delitos de tráfico de drogas y asociación ilícita, por los que la Fiscalía había solicitado 10 años de cárcel. En esta misma causa, el otro abogado, José Villalobos, representó al otro miembro de la organización de origen chino, Suepen Du, quien terminó condenado tras el juicio como cómplice del delito de tráfico ilícito de drogas. ¿Por qué le cuento toda esta historia? Que a veces puede ser un poco enredada. Solo para que usted aprecie que no se entiende cómo Carabineros puede contratar a estos abogados para defender a los suyos. No puede ser que en una sala de espera, esperando ser atendidos por el abogado, estén sentados juntos el narcotraficante y el carabinero. Esto es como el tango cambalache, pero peor que esto es la explicación oficial, increíblemente burda, que dio Carabineros frente a este hecho. ¿Qué dijo textual? Es importante señalar que este proceso no tuvo por objeto el ingreso de personal a la planta institucional ni la provisión de cargos permanentes. Se trató exclusivamente de la conformación de un repertorio de especialistas a los cuales se puede recurrir en caso de ser requerido para la defensa jurídica de funcionarios institucionales en causas derivadas del cumplimiento de su labor, sin que exista relación de subordinación ni vínculo contractual permanente con Carabineros. Respondieron una tontera. Lo que están diciendo es que no van a estar en la planta, sino que van a ser abogados que se van a contratar para un juicio determinado. Una tontera. Una explicación burocrática inaceptable en Carabineros. Como ya todos sabemos, el Tren de Aragua es una organización criminal transnacional que funciona como una empresa. Tiene una estructura jerárquica, compartimentada, con roles definidos. Es una empresa, lo que pasa es que es una empresa criminal, tiene el libro de contabilidad, tienen remesas al exterior. Hace unos días cayó uno de los brazos financieros de la organización. O sea, cayeron los administrativos, los contables, los que manejaban la plata. Estos son dineros que obtienen del sicariato, de secuestro, de extorsiones, de tráfico de droga, de tráfico de personas. Y habían sacado plata a Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Paraguay, México, España, Argentina. Habían sacado cerca de 13 millones de dólares. Como usted comprenderá, esto da la dimensión de cuánta plata están manejando. Y estos son solo las utilidades que sacaron al exterior, porque todas estas organizaciones tienen además importantes costos de operación, para que usted más o menos imagine la cantidad de recursos que manejan. Bueno, son amplios recursos que además sirven para coimear, para sobornar. Ocurre que la policía detuvo a 52 personas. Todas estas personas, la mayoría extranjeros, con estadía regular en Chile. Se preocuparon de eso, que no tuvieran ni el mínimo problema. Todos estaban sin ningún antecedente policial. O sea, están los otros que cometen los delitos de sangre. Ellos se preocupan solamente de administrar y de manejar el dinero. Todos impecables, todos con acceso a la banca, todos con productos bancarios, todos con posibilidades de lavar dinero a través de cuentas y criptomonedas. La Fiscalía congeló 250 cuentas. Ellos habían evadido todos los sistemas de detección de operaciones sospechosas, tanto de instituciones públicas como de instituciones privadas. En estas operaciones había varias sociedades de papel, varias sociedades de fachada para hacer operaciones ilícitas. Yo me pregunto si van a investigar no solamente a estas personas, sino que también a los abogados que ayudan a organizar la estructura, la arquitectura societaria de estos delincuentes. En esta misma semana, Ángel Valencia anunció la remoción de 2 fiscales por incumplimientos funcionarios. Y uno de ellos es el fiscal de Rancagua, Jorge Mena. ¿Por qué? Por tener contactos con el AMPA. Él estaría dedicado, esto es lo que se comenta, a investigar causas de narcotráfico y se habría vinculado con los que tenía que perseguir. Las acusaciones incluyen negociaciones irregulares con defensores privados en causas por droga. Se mencionan acuerdos para aplicar procedimientos chiquititos, abreviados, reducir cargos de autor a cómplice y facilitar expulsiones de extranjeros, lo que habría evitado que estos extranjeros tuvieran condenas severas. ¿Qué es lo increíble? Es que conocida esta remoción, un grupo de 42
integrantes de la Fiscalía de O'Higgins, entre los que se encuentra el número 2 de la Fiscalía, 42, están casi todos, envió una carta al fiscal nacional Ángel Valencia para respaldar a este fiscal Jorge Mena, expresando el apoyo institucional y dijeron humano ante la indagatoria. Y estos firmantes destacaron que Mena dedicó más de 20 años al Ministerio Público con compromiso, rigurosidad, rectitud. Y dijeron que jamás recibió sanciones y mantuvo una ética intachable. Y esto demuestra lo mal que están las cosas en la Fiscalía. Mientras tanto, mientras todo esto ocurría, se descubrió un grupo de narcomilitares, soldados profesionales, los que están en el norte, que son los soldados más profesionales y mejor entrenados del país, integrantes de la Brigada Acorazada Cazadores, que está en Pozo Almonte. Se detuvo a 6 suboficiales y un civil. Se incautó droga por 3.000 millones de pesos, 498.000 dosis. No se sabe, esto es lo que se incautó, no se sabe desde cuándo traficaban. Estaban organizados con vehículos adaptados para ocultar la droga. Ellos habían adaptado vehículos para ocultar la droga. Se repartían las funciones, una vez más, entre los que se dedicaban a los vehículos, otros a las coordinaciones, otros a realizar el transporte. Estos militares que están en la frontera, entrenados, con acceso a armas de guerra, a munición, a chalecos antibala militares, que, insisto, debían resguardar la frontera, de nuevo se pasaron al otro lado, al lado oscuro. O sea, ¿qué tenemos? Carabineros que contratan abogados de narco, fiscales destituidos, narcomilitares, Tren de Aragua recaudando mucha plata en Chile. Hay que reaccionar rápido, muy rápido antes que sea demasiado tarde. En la próxima columna hablaremos de lo que está pasando en la derecha, de las dificultades, de las reorganizaciones de comandos, de la lucha que se dará entre José Antonio Casi y Evelyn Matei. Pero mientras tanto, ponga atención, esté atento a las primarias, porque estas primarias pueden cambiar el panorama político del país. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, transforma tu empresa en una hiperempresa. Nuevo Mage de Dongfeng, vuelve a sentir la magia de manejar. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de Nop Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentaron comentarios de Tomás Mochiati. Siliconizer de Lanco. El único impermeabilizante para techos y paredes que protege en 2 fases. Fase 1, el impacto. Sellado y ultrarresistencia elastomérica para aguantar el impacto de la lluvia a 115 km/h. Fase 2, el agua emposada. Tecnología reforzada con fibra que soporta el agua emposada eliminando filtraciones. Para lluvias cualquiera, para diluvios. Siliconizer de Lanco. Siente el color, siente la protección. Lanco. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.